La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La cartelera se anima esta semana con varias propuestas interesantes. Por un lado, títulos de la nueva temporada como Civil War, la película de Alex Garland, que imagina una guerra civil en Estados Unidos. Con el director británico hemos hablado de este ambicioso proyecto. Hay también ciencia ficción, terror, animación, un buen drama sobre el consentimiento y, sobre todo, una película maravillosa que se presentó el año pasado en Cannes, La Quimera, de la italiana Alice Rohrwacher. Analizamos a fondo los estrenos, escuchamos a sus protagonistas y en televisión toca comedia con varios estrenos y los que vienen, porque también nos hemos ido de rodaje. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Finalmente el cine español estará en Cannes. Tendremos a Elena López Riera, que vuelve ahora con un corto a la Semana de la Crítica, y también a Jonás Trueba, que presentará en la quincena de realizadores su nueva película Volveréis. El pequeño de los Trueba es uno de los cineastas españoles más afrancesados, que estuvo nominado a los César con La Virgen de Agosto y que cuenta con producción gala para este film. Este es el cine que nos va a definir como país en el mayor mercado del mundo. Y esto, aunque no lo crean, es importante, no solo en términos de industria o económicos, que a veces lo copan todo y lo mercantilizan todo, sino también en términos de imagen. Un país sin cinematografía es un país sin imagen, decía González Sinde, y en estos momentos de memes y fotos falsas, tener una imagen que nos defina es importantísimo. El cine de López Riera y el de Trueba miran a otros lugares y proponen una reflexión sobre el modo de vida y cómo nos relacionamos, y eso es justo lo que necesitamos. Los dos han hecho un cine libre, el que han querido, y esa libertad la premia ahora un festival como Cannes. Pero además los dos han buscado formas de rodar que sean acordes con su forma de ver el mundo, porque lo material también importa. Eso nos lleva al cine de Alice Rohrwacher, directora italiana, que esta semana estrena La Quimera en cines españoles. Alice hace como Jonás un cine de cercanía, sostenible y acorde con su modo de vida y sus valores. Es un cine colectivo. De hecho, decía la directora que las películas no son de los directores, son de todos. Y es que quizá hemos convertido en propiedad hasta una obra de ficción. Sunbeams in the air, weaving golden spells that run, magic fingers through my hair, magic fingers through my hair. Pues vamos a empezar con Civil War, así a lo grande, la película de Alex Garland, director de Ex Machina, novelista y guionista de La playa 28 días después. Es nuestro primer estreno, un estreno que va a generar debate, y por eso están aquí Elio Castro y José Manuel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy preparados. Lo habéis hecho a la vez, además. Sí, coordinados. Exactamente. Parece esto las elecciones vascas. Bueno, no. Dios nos libre. Bueno, es una película que habla de un futuro cercano, ¿no? Donde Estados Unidos está sumido en una guerra civil y donde un equipo de periodistas y reporteros de guerra viaja por todo el país hasta Washington, D.C. para llegar antes de que se produzca el temido asalto a la Casa Blanca. Estimados conciudadanos, las llamadas fuerzas occidentales de Texas y California han sufrido una gran derrota a manos del ejército de los Estados Unidos. salen para Washington hoy. Tenemos que ir allí. Disparen a los periodistas sin pensárselo dos veces. De acuerdo. Siempre que salía viva de una zona de guerra, creía que estaba enviando una advertencia a casa. No hagáis esto. Pero aquí estamos. Somos americanos, ¿vale? ¿Qué clase de americano eres tú? Kristen Dunst, Warner Moura y Cally Spani son los actores de este thriller que usa la ciencia ficción, digamos, para hablar de los problemas políticos que enfrenta América. Recordemos que estamos en año electoral, con la sombra de Donald Trump de nuevo. El director ha estado en Madrid, con él hemos hablado, lo primero, de periodismo, un oficio al que él ve en peligro, nosotros también, y que es atacado constantemente. It's not just that it's in danger, it's also what power does it have? Modern-day journalists. No es solo que el periodismo esté en peligro, la cuestión es qué poder tiene.
Los periodistas de hoy en día tienen que trabajar con las redes sociales que están llenas de ruido. Y de hecho, no suele interesarles mucho la verdad y el periodismo. Y además sufren los ataques constantes de los políticos y también, sinceramente, los ataques del capitalismo, donde las grandes organizaciones de noticias obtienen ingresos por publicidad y, motivadas por el negocio, ejercen una enorme presión sobre los periodistas para que solo escriban artículos que se ajusten a la posición ideológica de la organización de noticias. Así que sí, el periodismo está siendo muy atacado y el periodismo solía ser más fuerte. Cuando era niño fue la época en la que 2 periodistas de un periódico derrocaron al presidente Nixon y eso no ocurriría ahora. That would not happen now. Bueno, tampoco, porque no sé si estamos en disposición de investigar eso ahora mismo. No estamos en esa época. Ahora comentaremos la película, que da para mucho, pero una de las críticas americanas y británicas, como la de The Guardian, que habla de distopía apolítica, es que Alex Garland no se moja con quién es el malo en esta película y él responde así. It's not apolitical. I know why people say that. They say it because it's not talking about left and right. Sé por qué la gente dice eso. Lo dicen porque no habla de izquierda y derecha. Pero la política puede significar más que la izquierda y la derecha. Y en este caso, las dos partes son el centrismo contra el extremismo. Esos son los dos lados, no la izquierda y la derecha. Y esa es también la razón por la que Texas y California se unen. Texas y California. Una es demócrata, la otra es republicana. Una está a la izquierda, la otra a la derecha. Han decidido que su posición polarizada es menos importante que luchar contra un presidente fascista. Trata sobre lo que las personas deberían tener en común, más que lo que debería separarlas. Y si alguien dice que eso es imposible, lo que realmente dice esa persona es que la polarización es más poderosa que un presidente fascista. Y para mí, eso es una locura. Is more powerful than a fascist president, conceptually. And to me that's a piece of madness. Recordemos que Alex Garland es británico, escritor, guionista, y mira la polarización en Estados Unidos e imagina esta guerra civil. Como tantas películas americanas, también han retratado guerras fuera de su territorio, señalando a un enemigo exterior. Él dice que con Civil War quiere alertar de que ningún país es inmune al extremismo. No diría solo las películas de guerra americanas, son las películas de guerra en general. Para mí la película es una especie de ejemplo del antiexcepcionalismo que dice que ningún país es inmune a los peligros del extremismo. Eso es todo. Y creo que Europa tiene una relación diferente con la guerra. Europa es un país diferente, pero también se parece un poco a Estados Unidos. Es porque todo el mundo es europeo, incluido mi país, Reino Unido. Algunas personas fingen que no son europeos, pero lo son. Es una cuestión de geografía, no hay más. No puedes fingir que la geografía no existe. Estamos acostumbrados a luchar unos contra otros y estamos acostumbrados al horror de luchar unos contra otros. Tomamos medidas para protegernos y algunas de esas medidas se están desmoronando. De hecho, me pareció que el Brexit y las discusiones en el Reino Unido eran en sí mismas peligrosas porque eran extremistas. Y en cierto sentido estaban en contra de la esencia del acuerdo. Y veo cosas similares a las que ocurren en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo. No solo Estados Unidos y Europa, de hecho, es bastante global en algunos aspectos. It's not just America and Europe, it's actually quite global in some ways. Y por último defendía su enfoque, su propuesta visual, alejada en este caso de la ciencia ficción, muy alejada de lo que fue, ¿no?, en su día Ex Machina o Aniquilación, y más cercana, dice, a un realismo. Diseñamos el aspecto de la película evitando el lenguaje cinematográfico. Quería usar el lenguaje de las imágenes de las noticias, los documentales y las experiencias vividas. Y esa sería la estética, pero también tiene que ver con el sonido, la mezcla de lo visual y el sonido. Y también, en cierto modo, tiene que ver con el comportamiento, el tipo de cosas que ves hacer a la gente y la forma en que reaccionas a veces a ciertas situaciones. Por otro lado, utilizamos técnicas cinematográficas normales y muy antiguas, primeros planos, medios, anchos, pero esa era ya la intención subyacente. Bueno, pues lo que cuenta la película, como han escuchado, es básicamente como un país tan unido como Estados Unidos, bajo la bandera, bajo el ejército, bajo tantas cosas que hemos visto en la ficción, se desintegra en una guerra civil en su propio territorio. Ha habido críticas de todo color, buenas, malas, regulares. Ha hecho una taquilla espectacular en Estados Unidos. Es la película más taquillera de A24. ¿Qué os ha parecido? Hay demasiada violencia, hay
equidistancia, que es una palabra que en España conocemos muy bien? Yo creo que hay mucha violencia, porque es una guerra y hay imágenes muy impactantes y hay escenas muy impactantes, especialmente una que no vamos a comentar, pero que es una escena que te deja prácticamente pegado creo que a sea la silla. Que te refieres. Sí, no. Y luego equidistancia, yo creo que no. Yo lo que creo que siendo una distopía es muy real, muy realista. Hemos visto el Capitolio destruido en Mars Attack, hemos visto cómo la Casa Blanca era asaltada por unos terroristas. Gracias a Roland Emmerich. Sí, Wesley Snipes haciendo de presidente, que se mete en un búnker y todo nos parecía, entretenimiento, ficción, no sé qué, pero aquí es que te parece real. Yo, la sensación que he tenido viendo la película es decir, esto puede ocurrir, desgraciadamente puede ocurrir. Hoy, mañana, ¿no? Bueno, es que ocurrió, no sí, con una violencia desatada, pero hubo un asalto en Congreso. Y hubo un enfrentamiento civil, pequeño, afortunadamente no pasó a mayores, pero hubo un enfrentamiento civil. Es curioso que las dos repúblicas o los dos estados que se separan de la Unión sean Texas y California, que también han tenido periodos de independencia ellos, ¿no? y que crean otro. Y entonces, lo que yo creo que muestra la película no es que unos tengan la razón y otros no tengan la razón. Muestra lo que es una guerra y lo que es una guerra civil, lo que es el ojo del periodista. Es muy curioso que no haya cámaras de vídeo, que sean fotógrafos, ¿no? Diciendo que el fotógrafo es un reportero que está un poco sí, es verdad, en la era de TikTok, la imagen del TikTok, de poner todo, pues ahí son fotografías de cómo retrata el horror que es la guerra. Retrata también la fascinación que hay por parte de algunos periodistas de encontrarse en esas zonas de conflicto y la excitación que produce estar en medio de un combate, cómo liberas toda esa adrenalina, ¿no? Pero sobre todo refleja el horror del enfrentamiento civil, ¿no? De la guerra, en su estado más puro. A mí es la parte que más me interesa y que más me gusta, la parte de la reflexión sobre la imagen, que además lo hace de una manera maravillosa. Hay un momento en el que el personaje de Kristen Dunst borra una fotografía. ¿Por qué borra esa fotografía? ¿Qué cercanía le une con esa foto? ¿Por qué no ha tenido ese miramiento con todos los demás cuerpos? Me parece que hay una reflexión, ¿no? Que Susan Sontag lo hizo en su tratado sobre la fotografía, lo ha hecho Roland Barthes. ¿Qué hacemos cuando fotografiamos la guerra? ¿Qué efecto tiene ver esas imágenes? ¿Nos hemos anestesiado? O sea, me parece interesantísimo, me parece que las escenas de violencia deben ser así. Yo no tengo ningún problema con que las muestre. Al revés, creo que la reflexión sobre el periodismo y el reporterismo es espectacular. La primera hora de la película me fascina, hasta que llega la escena con Jesse Plemons, ¿no? Hasta ese momento todo va bien. Y la parte periodística, cómo están retratados la adrenalina de estar en un conflicto, la voladura de olla ya cuando no sabes a quién correspondes, ¿no? Y qué servicio estás haciendo como reportero. Creo que todo eso está muy bien tratado, los actores están espectaculares. A mí sí me parece que si entendemos que la guerra es la continuación de la política por otros medios, una película de guerra es política. Hay un posicionamiento cuando cuentas salvar al soldado Ryan, estás en un bando. Y aquí no es que no me parezca bien que no esté en un bando o tal, lo que no me parece bien es que juega mucho con el espectador, y en un momento tan difícil, en un momento donde Trump tiene tantos seguidores, jugar a esto casi me parece complicado, delicado y un poco peligroso. O sea, juegas a unir a los dos estados, ¿no? El estado republicano, como decía, y el estado demócrata. Pero claro, ¿por qué se da ese golpe de estado? Además, no me creo que los periodistas en ese hotel no hablen de política, no hablen de quién ha dado el golpe de estado, de por qué se ha dado el golpe de estado, de si es legítimo usar la violencia. Al final, también la película obvia un debate importante. Cuando tienes a un presidente tirano, ¿qué se hace? ¿Se da un golpe de estado? ¿No se da? ¿Cuál es la legitimidad de ese golpe? ¿Unirse violentamente? Todas esas reflexiones que quedan fuera, en un momento como este, sí me parece que la película moralmente es muy ambigua, y eso me resulta peligroso precisamente por el juego real, ¿no? Porque no me estás hablando de una distopía, o no me estás hablando de una película, pues eso, que sabes perfectamente que hay un código entre el espectador. Entonces, eso sí que me pone un poquito nerviosa. El resto, pues tiene un pulso brillante, tiene una forma de contar la violencia alucinante, pero que no es simplemente que no me digas estos son los buenos, estos son los malos, no, es que no me estás explicando qué ha pasado, y al no explicarme qué ha pasado, como que la guerra ha llegado por ahí, por arte de magia. Hombre, no, la guerra siempre se produce por una disputa política, ¿no? Y por lo menos creo que el espectador
tiene que saber qué disputa es para luego tomar partido donde se sitúa, ¿no? Sí, yo fíjate Menudo que speech. coincido en que es una película, creo que es una película muy inteligente, muy compleja y deliberadamente ambigua en ese sentido. También tengo una razón para entender la ambigüedad, que seguramente es una razón de que cuesta $50 millones y es una razón también de marketing, más allá de la allá de la razón autoral, que es que la película no caiga en la trampa de la propia polarización política en Estados Unidos. Es decir, que no pasa a ser una cuestión partidista dentro del debate público americano, ¿no? Y que sin embargo, lleve a una reflexión más profunda, que creo que es por lo que contaba y por lo que lo he escuchado en otras entrevistas, intenta el autor alejarlo de es de esta o es de estos la película. Más allá de eso, es una película que creo que juega en diferentes códigos, porque coincido con vosotros en que tiene ese realismo, esa cosa de no es en absoluto el planteamiento de una distopía de ciencia ficción, sino que es algo realista, naturalista, cercano, pero a la vez la película todo el rato a mí me da la impresión de que es muy consciente de que es ficción, en el sentido de que es imposible que nos creamos un poco como entran esos periodistas a la Casa Blanca, es casi imposible que nos creamos cómo van. Bueno, yo me lo creo bastante. A mí me resultó un poco, de hecho me reí, me resultó un poco cómico, ¿no? Es casi imposible que los veamos empotrados con los soldados. Lo que no es imposible es dame una quote. Ya, claro, esa frase es increíble, pero verlos empotrados con los soldados en algunos momentos, sean los supuestos rebeldes, esa alianza del oeste o el ejército regular, también es un poco, a veces, poco probable esa cercanía o esa manera de guerra, de contar la guerra. Entonces, ese código que tú lo presentes tan real, con la violencia tan explícita, que a mí no me molesta, como decía Pepa, siendo casi como si Glazer utiliza el fuera de campo para mostrar el horror, aquí es todo el campo para poner en primer término toda esa violencia y toda esa sangre, pero no una sangre como acostumbra hacer el thriller de acción, ¿no? Jugando con la estética o la plasticidad de la sangre, sino bastante realista en la manera de mostrar la violencia. Y luego sí que me gusta porque él lo que hace es no mojarse de alguna manera, pero sí que da unas pistas, en el sentido de, te dice que es el tercer mandato de un presidente de los Estados Unidos. Automáticamente, si tú haces un cálculo, ese presidente está fuera de la ley, ha violado la Constitución, es un presidente, un mandatario, un autócrata, fascista o no fascista, no lo sé, pero indudablemente está fuera de la ley. Ese mandatario pertenece al Partido Republicano. No lo sabemos. No, si es un Trump, ¿no? No claro, lo sabemos. Quiero decir, solo hay dos partidos en Estados Unidos. Pero me parece muy interesante que es un presidente que ha violado la ley. Es un presidente que se ha saltado la Constitución. Pero que ha perdido la legitimidad. Obvia el debate. Claro. El problema es que cuando tú haces eso, cuando tú usas la violencia, que yo no es que, no voy a decir mi opinión sobre el uso de la violencia porque igual me censuran el programa, pero si tú consideras que la violencia es un fin legítimo en algunos momentos, tú tienes que explicar qué momentos son esos, tienes que abrir ese debate. Creo que cuando yo digo que es ambiguo es porque hay momentos en los que tú no sabes si ese presidente, si esos rebeldes son unos locos de Tulsa. Claro, pero es que ahí la película sí se mueve un poco en la distopía. Eso es lo malo. No, porque lo que hace es cambiar el marco político, de republicanos y demócratas, y lo que lo cambia es a un presidente que se ha saltado la Constitución, que está absolutamente fuera de la ley y que también está mandando matar civiles. Y ahora te presenta dos estados que con tu información exterior, porque necesitas tu información exterior, debes saber que California es de tradición demócrata y Texas es de tradición republicana. Y que ahora tú te preguntes por qué. Bueno, California hemos tenido a Gobernator. Sí, hemos tenido a Gobernator. Pero no es de las más demócratas, pero sí que sigue una tradición demócrata. Y Texas es republicana. Y entonces, ahora tú te hace decir, ¿por qué estos dos partidos, como si fueran PP y PSOE, ¿no? se han aliado contra un presidente que está absolutamente fuera de la ley? Entonces, yo creo que superar un poco el debate de siglas partidista de izquierda o de derecha, pero no es ese para debate. Llevarlo es el debate de la legitimidad. Y ese no es un debate que lo da. No es un debate de... A mí me da igual si está el Partido Demócrata. No le estoy pidiendo una cuestión de la izquierda es buena, la derecha es mala. Ni mucho menos. Lo que le estoy pidiendo, y sobre todo lo que sí que me parece que rompe todo, es que si un periodista está cubriendo un conflicto, tiene una opinión sobre el conflicto. Y esas opiniones no las das en el reportaje. Pero hay cosas como bastante improbables en algunos momentos y está muy buscado el quitar toda la presencia de la política. Cuando tú despolitizas la guerra,
O sea, le quitas el sentido. Es como cuando despolitizas las películas del Holocausto. No tiene ningún sentido despolitizar el Holocausto, porque el Holocausto es político. Entonces, lo que yo le critico es que la reflexión política está con muy cuentagotas y es imposible hacer una visión general, y estás hablando de un tema muy complejo y de algo, como decía Elio, que es muy real. Entonces, eso es lo que para mí, sinceramente, es peligroso. Claro, pero porque no quiere que la película se vaya por ahí. No creo que sea peligroso. Yo creo que lo que hace es abrir un poco el foco de hablar de la normalización de la violencia, del peligro de corrientes extremas, de la polarización política que hay en Estados Unidos desde su distancia, estando en Estados Unidos pero siendo británico, y de esa convivencia con la violencia que hemos normalizado. De hecho, de algún modo todos somos un poco el personaje de la fotógrafa joven, aunque lleve una Leica, ¿no? En el sentido de que empieza teniendo una relación de horror y terror con la violencia, y no es que acabe disfrutantándola, pero acaba conviviendo con ella. Que es como nosotros con el móvil y las redes sociales. Entonces creo que la película tiene tantas capas y tantas que es muy estimulante, al menos no siendo redonda. Es una película tremendamente estimulante, pero... No, y que luego lo que pasa es que dentro de la guerra muchas veces te encuentras a gente que puede estar en tu bando, pero que comete horrores, atrocidades pero tremendas. Eso es lo que se ha confundido con equidistancia. Claro. O sea, generalmente cuando se dice, yo creo que en la película pero para lo muestra, cuellos, precisamente, o sea, claro, es como, una cosa es que tú reconozcas que en todos los bandos se cometen atrocidades, y otra cosa es que reconozcas que los dos bandos tienen la misma legitimidad. O que los dos bandos han hecho lo mismo para esa guerra civil. Pero que no saben ni para qué luchan, porque en el momento en que alguien dice, tú eres americano, y dices, sí, pero tienes pinta de oriental, y te pega un tiro... Claro, la gente confunde... Pues entonces dices que a ver de qué bando estamos. La gente confunde un posicionamiento político con equidistancia. No. Un posicionamiento político es normal, todos lo tenemos. Ante todo, si hay que comprar 5 micrófonos o 4, es un posicionamiento político. Otra cosa es que no veamos los matices de los posicionamientos o de la situación, o que hagamos un retrato maniqueo. Eso es otra cosa. Pero el posicionamiento político lo tiene todo el mundo. No existe el tercer estado. Pero ¿no os parece muy interesante? Ya lo sé, ya acabo con esto, pero ¿no os parece muy interesante, incluso como fábula, parábola, que tiene algo de esto, ¿sabes? De la era Trump, la posibilidad de que haya un presidente absolutamente, aunque se haya presentado a las elecciones como los republicanos, fuera de control? Hombre, ya lo hubo. Claro, saltándose todos los límites constitucionales. Lo intentó. Y los mecanismos del derecho funcionaron. Su propio partido luche para acabar con él y derrocarlo en asociación con los demócratas. Fíjate, eso me parece más utopía, que el partido que el partido republicano eche a su candidato. Eso me parece punto, más. ¿Sabes? Entonces, como que creo que sí que tiene tanta enjundia que nos daría para mucho. Recomendadísima, pero vamos a seguir, porque mucho más distópica y también centrada en la lucha contra el poder tiránico está la segunda parte de Rebel Moon, la película de Zack Snyder, que estrena esta semana Netflix directamente en su plataforma. Su pesadilla es que tú y yo luchemos juntos. Debes saber que no puedes ganar. Y de terror tenemos a Abigail, película sobre una banda de delincuentes que secuestra a una bailarina de 12 años, hija de una poderosa figura del inframundo. Todos tenéis muy buenas referencias. Ya conocéis las reglas, ni nombres reales, ni historias personales. Y sobre las heridas del presente y del pasado y la desintegración de un sistema de valores habla, desde otro lugar completamente diferente, La Quimera. Es la película de la directora italiana Alice Rohrwacher, una fábula que la directora ha rodado en la Toscana y que cuenta la relación de un inglés, Josh O'Connor, con los tombaroli, ladrones de tumbas etruscas, en la Italia de los años 80 para vender esos tesoros a los marchantes de arte. Uno se hace ladrón de tumbas para conseguir el sueño colectivo de los campesinos pobres, encontrar un tesoro, un pasaporte enterrado para salir de la pobreza. Otros solo son víctimas del deseo de riqueza que aflige a la humanidad y que, en estos casos, lleva fácilmente a la vileza. La directora de Las Maravillas y Lazzaro Felice vuelve a usar este realismo mágico italiano para ahondar en las crisis de su país. En este caso, el hilo con el pasado, con la propiedad y también con el dinero en una película en la que está Isabella Rossellini.
ma sicuramente tutta la mia infancia e adolescenza. Durante mi infancia y adolescencia fue algo muy común en la zona donde vivía, también en el sur de Italia. Los hombres iban a acabar de noche y luego se mostraban orgullosos y se peleaban por quién había encontrado esas cosas robadas. Contaban todo lo robado, hablaban de que había oro. Era un tráfico nocturno que me impresionaba mucho. No tanto esa guerra entre tombaroli y policías, sino por el hecho de que esas personas que veía en cualquier bar o en la calle que tuvieran el valor de haber abierto una tumba o un lugar secreto y llevarse las cosas. Eso me turbaba bastante. Eso me hizo pensar que cuando uno roba algo que es sagrado es porque le ha quitado ese valor. Poco a poco ese mundo de los tombaroli se convirtió también en el drama de una generación, que fue la que engendró a la mía, de personas que han roto con eso, que han dicho somos diferentes, no somos nuestro pasado, no creemos en eso, somos hombres nuevos. Noi non siamo il nostro passato, noi siamo gli uomini nuovi. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole. La propiedad de las cosas es qualcosa que... La propiedad de las cosas es uno de los temas de la película. ¿A quién pertenecen las cosas? ¿Pertenecen a todos o a ninguno? ¿Pertenecen a los vivos o a los muertos? Quizás lo que hace Italia sea un camino diferente. No se trata de tomar algo y venderlo, sino de transformarlo, de darle una nueva vida. Es precisamente lo que no son capaces de hacer los tombaroli, coger ese vaso, ese jarrón, y darle una utilidad. Ellos lo meten de nuevo en el mercado, en el sistema capitalista. La película también reflexiona sobre este importante tema que está en la raíz de tantas guerras, de tanta violencia que de propiedad. Di tante guerre, di tante violenze che è la proprietà. Non è un caso che loro trovano il santuario. No es casualidad que encuentren el santuario debajo de la planta de carbón. Esto tiene visos de realidad. Fuimos a hacer algunas investigaciones y nos dimos cuenta de que debajo de esa central, en la costa del Tirreno, había mosaicos romanos que salían de las paredes y otros, los restos arqueológicos. Es solo uno de los millones de ejemplos de que esta central eléctrica se construyó encima de un lugar sagrado. Pensamos que estos tombaroli son unos criminales que destrozan todo, pero ¿quién ha devastado antes? Quizá lo que devasta todo sea la economía, con la idea de que explotar siempre hasta el último recurso. Eso es, sin duda, un tema que conecta mucho con el presente. Más que la corrupción, creo que la idea de que estos criminales son solo un engranaje al servicio de toda una organización. Ellos se creen aventureros, piensan que son los descubridores del arca perdida, pero en realidad son mano de obra. Pensano di essere i predatori dell'arca perduta, ma in realtà sono dei servi. E invece per quanto riguarda Josh, che è stato chiaramente... Josh O'Connor llegó antes que el resto del reparto. En realidad ha sido el destino. Escribió una película para un personaje más grande que contaba la historia de un hombre no tan joven y buscaba mucho a ese actor. Tenía claro que tenía que ser un extranjero, pero que no se identificara con ninguna cultura, y menos con la británica. No encontraba ninguno y de repente Josh me escribió una carta porque había visto Lázaro Feliz. Hablamos y me di cuenta que veía en él a este personaje. Decidí reescribir la película para él y después fue apareciendo el resto del casting. Volevo riscrivere il film per lui. Volevo tantissimo lavorare con Isabella, che è una donna che ammiro totalmente. Tenía muchas ganas de trabajar con Isabella Rossellini, que es una mujer a la que admiro mucho. Una gran actriz, una gran mujer que ha trabajado bien con su pasado, que está en armonía con él, con su increíble historia. Ma è veramente in armonia con la propria incredibile storia. Fue muy difícil, de hecho, lo más difícil fue recrear a la diosa. Creo que no es tiempo para dioses ahora mismo. Teníamos que ir en direcciones diferentes. Había la abstracción para buscar lo sagrado y el realismo. Necesitábamos una diosa del siglo V a.C. y en esa época las figuras humanas se mezclaban. Solo encontrar cultura en diferentes direcciones abstractas. Visité a un importante etruscólogo y él me dijo que no conocía nada sobre estatuas etruscas, que era mejor inventarlas porque podía ser cualquier cosa. Queríamos la figura de una mujer y encontramos a un ilustrador que hizo también el póster y creó esta diosa para nosotros. El resto han sido copias de un artesano de Tarquinia. Si la película va bien, se la ofrezco a la Cinemateca de Bolonia. Si la película es un desastre, la pongo bajo tierra. I put under the earth. José, que en esta vamos a estar muy de acuerdo los puedes dos. decir tombaroli. Tombaroli es la palabra más bonita del mundo. Lo sabía. Los tombaroli. Los tombaroli. Es que qué película más bonita, también triste, de algún modo, pero
te coloca en un estado, o sea, es que es como un estado mental. Tú estás muy a favor de Josh O'Connor. También. O sea, claro, ya del principio... porque vamos a hacer un spoiler. Ojo, spoiler. José ha entrevistado a Josh O'Connor no por La Quimera, sino por otra película que ya podemos hablar de ella, ¿no? Rivales. Challenger, sí, por su momento tenista, pero hablaremos la semana Aquí que no viene. está tan mazao, la semana que viene, pero sí, está muy sí. guapo también. Sí, ya os contaré porque me explico un poco lo difícil que es ser sexy. Pensé que era hablar italiano. También, aquí necesita poco, solo un traje de lino más sucio que nada, pero la verdad es que tiene la capacidad, Liche Rothbacher, de colocarte en un estado al ver sus películas casi de suspensión, porque no sabes, en algún momento me preguntaba, pero ¿en qué época está contando esto? Porque hay algo de anacronismos a la hora de utilizar, y como empieza la película en el campo, esas afueras, como era Lázaro, Felice, esa decadencia, esas mujeres, ese hombre inglés que vuelve, que se enamoró, que busca un amor perdido, que ha desaparecido, que no lo sabes, esa madre, esa chica tímida que quiere cantar, te coloca en cierta confusión al momento, ¿no? Luego ya empieza a desenvolverse la película y de pronto hay un plano que cambia el puerto, ¿no? Y ya dices, pero ese puerto no puede ser de 1920-10, ¿no? Tiene que ser como de posguerra, ¿no? Entonces, es súper interesante por cómo vas transitando todos los estados con la película y cómo vas acompañando a los protagonistas de esta película, y luego con esa reflexión tan bonita, ¿no? De ladrones de tumbas en busca de tesoros, con el debate que eso puede tener sobre lo sagrado o no lo sagrado, sobre qué haces con esos tesoros, sobre la manera de robar o no robar, a quién pertenece eso, si los muertos ya están muertos, si debe ser sagrado o no debe ser sagrado, donde se mezclan muchos temas como son la religión, la propiedad, el capitalismo, ¿no? ¿Qué hacer? Y luego cómo resuelve el final de la película con ese Espartaco que se menciona mucho en la película y nunca sabemos quién es ese Espartaco, al que van este grupo, que es claro, son un grupo muy estrambótico, pero también muy español en algún sentido, ¿no? Sí, muy picaresco. Muy picaresco, con esa picaresca, y de algún también como un Indiana Jones buscando estos tesoros, ¿no? Con ese zahorí, con esa habilidad para encontrar los tesoros, y luego a todo eso lo adereza o le pone una historia de amor súper bonita, o una historia o una atracción o algo muy sentimental, con un final maravilloso donde hay una vuelta que cobra todo el sentido muchas de las imágenes que has ido viendo a lo largo de la película. Entonces es una dimensión en la que te coloca el cine que es maravillosa. A mí me gusta mucho porque aúna, ¿no?, un poco cosas del realismo italiano, pero sobre todo de la fábula. Ella mencionaba a Homero, ¿no?, y cómo Homero canta, eran versos, ¿no? Entonces, cómo ella quería contar que fueran canciones las que contaran el relato, son canciones las que cuentan el relato, y hablaba de algo muy curioso, y es que en este momento donde hay una obsesión porque todos nos identifiquemos con el protagonista de una historia, ella quería todo lo contrario, ¿no?, que no nos identificáramos con ellos, porque al final están robando tumbas etruscas, ¿no? Y me parece interesante eso que decía de cómo romper esa identificación con el protagonista, que en este caso es Josh O'Connor, y que evidentemente entroncas con lo que él está haciendo, esos ladrones. Ella decía que se creían Indiana Jones y en realidad eran engranajes de un sistema, ¿no?, que es el sistema capitalista que roba todo, incluso esas tumbas, y abre la reflexión, que yo creo que es una reflexión muy bonita, de a quién pertenece el arte, a quién pertenece la arqueología, ¿es de todos o es de ninguno?, ¿no?, a quién pertenecen las cosas. Y esa reflexión tan anárquica o tan comunista, ¿no?, que ya estaba en Lázaro Feliz, estaba en Las Maravillas, que hablaba de los medios de comunicación quizá más, pero también estaba el tema de la propiedad. Y por supuesto en su corto La Pupil, ¿no?, en esa tarta que se reparten las niñas de a quién pertenecen las cosas, ¿no?, los ricos, los pobres. Y yo creo que todo eso que está en su cine aquí está de una manera muy bonita, muy simbólica, es como un cuento de hadas a veces, pero luego hay una denuncia muy heavy, porque estos Tombaroli, todo lo que robaban en los 80, cuando la legislación arqueológica no estaba tan endurecida como ahora, lo vendían a marchantes de arte que a su vez lo subastaban y lo vendían a los grandes museos europeos. Con lo cual, ¿cuántas obras etruscas o romanas, ¿no?, en museos no vendrán de esos Tombaroli? Y comentaba que los Tombaroli ahora ya son viejas leyendas que han salido de la cárcel en muchos de los casos, pero que ya no se dedican a eso, quizá porque no pueden robar esas tumbas. Y luego me parece bonito porque hablamos siempre de la civilización romana, y esta es como una defensa de la civilización etrusca, ¿no?, que es mucho más feminista que los romanos. Ella decía menos fascista también. Y es cierto que
que esta cosa de los etruscos, que leían los pájaros, también le permite hacer un simbolismo en la historia que es precioso. Y luego Isabella Rossellini, que es la mujer que mejor ha envejecido en el mundo mundial para una película sobre la reflexión del pasado. Sí, porque además se habla en inglés y trozos en italiano, o sea, es una mezcla... Y es muy interesante la reflexión de los etruscos, que sí, es verdad que tienen mala prensa, pero es verdad que... que Roma acabó con los etruscos. Roma acabó con los etruscos, Tarquino pero soberbio. sin los etruscos no existiría. También, o sea que aquí hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, en las últimas semanas se han ido estrenando varias películas que ahondan en el consentimiento y en la violencia contra las mujeres. Lo hemos visto con How to Have Sex, con The Royal Hotel y la semana pasada con HLM Pussy. Esta semana directamente la película que habla de esto se titula El consentimiento y es la adaptación de la novela de Vanessa Springora, que contó su propia historia y su relación no consentida cuando era menor con un escritor famoso, Gabriel Metnetz. Fue en los 80 y tuvo la connivencia de todo el círculo intelectual y literario y también de su madre, a la que interpreta, por cierto, Letitia Casta. Mamá, pero sí es un pervertido, un depravado. ¿Qué va? No es verdad, te lo juro. Él no es así. Me respeta, mamá. Él me quiere. No te quiere. Le gustas porque eres joven. Vanessa Filio adapta esta película y ha contado con la actriz Kim Higelin para ponerle rostro a una de las publicaciones que revolucionó Francia, que cambió las leyes y el debate sobre el consentimiento, como nos contaban ambas en el Festival de Unifrance. Parce que tout simplement le film s'appelle Le Consentement. Et moi, ce que je voulais aussi montrer à travers ce film, c'était que... Y decía que efectivamente la película se llama El consentimiento y lo que quería mostrar era cómo Vanessa, pues en ese momento obviamente no estaba en condiciones de dar su consentimiento y tampoco de darse cuenta del poder que tenía este hombre, que en realidad pues era un depredador y que obviamente cometió abuso sexual, pero también abuso de poder, y que era necesario mostrar la diferencia entre ambos y que no hubiera confusión. No sé qué creéis que aporta este relato a todas las miradas que hemos ido teniendo estas últimas semanas sobre el consentimiento en el cine. A mí es una película que me ha costado verla, o sea, te incomoda prácticamente desde el comienzo mismo de la película, desde esa cena, amigos, donde está esa menor y donde ya empiezas a ver desde la mirada de este hombre, pues ese deseo que tiene sobre esa chica que tiene 13, 14 años, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es cómo en esa sociedad francesa de los 80, ¿no? Estaba todo asimilado, pero no solamente socialmente, sino en los medios de comunicación, ¿no? Es que las es entrevistas en Apóstrofes, que se llamaba el famoso programa de televisión literario, cómo se hablaba de todo eso, con una naturalidad, con unas risas. En fin, quizá, claro, yo también he vivido esos 80 y digo... ¿Qué nos pasaba, no? O sea, que teníamos... Ya no son benditos 80. Ya no son tantos benditos 80, ¿no? Pero como la sociedad francesa, esa élite intelectual que hablaba de literatura y que decía que la literatura era más importante que la moral y que todo valía si se explicaba bien literariamente, si todo era bello, si todo era una obra artística, claro, que las atrocidades que se han debido cometer... Y este hombre que las confesaba abiertamente, además, sí. O sea, porque no es una interpretación que digamos, son cosas que hay que escucharle a él, a ver cómo... Es que no, es que él desde sus libros lo decía, se acostaba o seducía, violaba a niños de 8 a 10 años en Manila, en Francia, en donde sea, y las ponían en libros que se vendían, que la gente los leía, que les gustaba, y que era un autor pues muy reconocido, admirado, vendido... apoyado por las élites políticas, ¿no? Porque estaba pagado por el Ayuntamiento de París y tenía una casa subvencionada, en fin, una serie de cosas que decías, ¿cómo es posible que esto sucediera? No, bueno, decía la directora, y es interesante, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, es maravilloso cómo Francia cuida la cultura, cómo Francia eleva a los artistas, pero claro, decía, es que Vanessa Springora se atrevió a denunciar no a un abusador o a un violador, se atrevió a denunciar a un escritor. Entonces, claro,
claro, era como Francia cierra filas con ese escritor, ¿no? Y entonces esos programas, eso es algo que será una constante en una película que estuvo en la Berlinale de Christine Anglot, que es otra escritora que también ha contado en sus novelas su propia historia. En este caso era su padre quien la violaba, de igual manera, una cosa muy similar, pero era dentro de la propia familia. Y claro, es curioso porque incluso al hilo del Me Too, ¿no?, que preguntábamos a muchas directoras también y a muchas actrices y a muchos directores franceses, y la cosa del Me Too, del consentimiento en Francia lleva a otros derroteros, ¿no? Y es cierto que hay un microcosmos tremendamente peligroso, ¿no?, que se veía en la novela y se ve en la adaptación de la película, que yo sí creo, decían que era un poco ambigua la forma de retratar las relaciones, pero bueno, es que ella cree estar enamorada, ¿no? Y eso también hay que reflejarlo, también para saber cómo diferenciar una cosa de otra, que yo creo que eso es importante. Que de hecho lo vamos a ver en 3 semanas con una película española, que también hay un escritor, Nina, y también hay una joven, y vamos a ver cómo todo no es blanco y negro, y que esa niña, porque es una niña menor de edad, sí que puede sentir una fascinación y puede estar prendada de alguien, pero bueno, hay unos códigos, y en este caso es que solo hay agravantes, por así decirlo, ¿no? Porque que también la connivencia de todo el entorno de esa élite parisina, la madre que lo sabe, no es culpar a la madre, pero que lo sabe, pero que no sabe enfrentar eso, no sabe parar eso, advirtiéndole a su hija, pero no pudiéndolo parar. Es tremendo verlo, porque te deja un mal cuerpo la película en algunos momentos, y luego ya el colmo es lo que decía Elio, que es lo más espantoso, que es utilizar todas tus fechorías sexuales como material literario, como una especie de autoficción, y en la que incluso con la chica habla de los abusos en los viajes a Tailandia y a Manila, ¿no? O sea, es que es una cosa muy, muy, muy escalofriante lo que plantea la película, y lo difícil que es romper ese círculo, sobre todo cuando no tienes las herramientas, porque a lo mejor con 14 años sí que tienes un despertar sexual y tienes una voluntad, te quedas prendado, y hay una fascinación con el poder y también con el intelecto de este escritor, pero no tienes las herramientas para discernir muchas de estas cosas, y tampoco tienes las herramientas para romper ese círculo y salir de ese ambiente. Entonces creo que la película sí que lo retrata, y luego al final, como me gusta ese final, que indudablemente es una historia real, ¿no? Pero la manera de vengarlo era utilizando lo que él utilizaba, que era la escritura y la ficción, no la ficción en este caso, sino ficcionar un poco su vida, ¿no? Y contarlo de esa manera para vengar lo que le había hecho. Entonces creo que la peli está muy bien. Bueno, pues vamos con un estreno francés más, es Rosalie, una película de Stéphanie Digusto ambientada en la Francia del siglo XIX, que sigue a una joven con el cuerpo y la cara cubiertos de pelo. Es la historia de una mujer oculta y marginada por su físico que decide empoderarse, y a la que interpreta la actriz Nadia Tereshkiewicz. ¿Qué dicen los médicos? ¿No se puede hacer nada? Probamos todos los remedios cuando era una niña. ¿Entonces nació así? Sí, pero no es algo contagioso. Al principio mi padre me escondía, pero luego empezó a afeitarme. Nadie sabía nada. Se avergonzaba de mí. Debe marcharse. Me han mentido. Hacer algo así me parece repugnante. Y un estreno de autor más es La chica que sanaba, de la directora belga Frietok. La película estuvo en Venecia y cuenta la historia de un adolescente que se libró de un trágico suceso en su instituto porque tuvo una visión, una historia sobre el duelo. Holly, ¿te llaman la bruja? Sí, tía. ¿Por qué olerá tan mal? Huele fatal. Qué asco. Tiene algo especial. Y de cine español tenemos 2 estrenos. Uno es Dragon Keeper, película de animación de Salvador Simó, que ha logrado una coproducción con China para contar esta aventura de una guerrera con mucho tacto para tratar a los dragones de la China imperial. ¿Qué es esa cosa del chi? Porque lo tengo. ¿Qué tiene que ver con Kai y con los dragones? ¿Y quién eres tú? ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Quién me dio esto? ¿De dónde vengo yo? Bueno, yo creo que sobre todo, fíjate, yo creo que hay una parte en la mayoría de películas de animación por grandes productoras que se preocupan mucho del humor. O sea, muchas veces el humor es lo que acaba un poco mandando en la película, ¿no? Y en este caso nos hemos preocupado más de la historia, el humor. Hay momentos en la película donde te sonríes, donde te puedes reír, pero no es una película de humor, es una película de aventuras con pinceladas de humor. Muchas veces en otras películas es al revés, una película de humor con pinceladas de aventura, ¿no? Y yo creo que la diferencia está un poco ahí, ¿no? Yo creo que y eso es un trabajo y es un acuerdo
que hemos tenido con los productores. Es decir, queremos hacer este tipo de película, queremos hacer esta película, ¿no? Porque para hacer películas de humor y para hacer películas como hacen ya los demás, ya están los demás y las hacen muy bien. Con lo cual, ¿no? Nosotros vamos a hacer la película a nuestra manera, ¿no? ¿Soy una elegida? Sí, lo eres. Pero primero debes aprender a usarla. ¿Me va a enseñar? ¿Cómo lo aprendió? Yo creo que hay mucho perjuicio aún y bueno, pues es precisamente lo que ha pasado con Robot Dreams, ¿no? Robot Dreams es una película preciosa para todos los públicos, se la pueden ver adultos y niños y en cambio es muy sorprendente lo de la taquilla porque es una lástima, a mí me da mucha lástima porque se pierde en una película preciosa, ¿no? Y te sorprenden a veces los números de la taquilla, ¿no? Pero bueno, el público a veces es el que manda, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho prejuicio de la animación, contra la animación como algo sectorial como para niños, ¿no? Y terminamos con Hate Songs de Alejo Levis. Justo después del aniversario del genocidio en Ruanda llega esta película donde los actores ruandeses y un técnico de sonido belga se reúnen en la antigua sede de la emisora de radio que fue clave en el genocidio ruandés del 94 para ensayar el programa que transmitió a sus oyentes las canciones del odio que incitaron a ese exterminio. It all began on a windy, rainy night in April. La idea de hacer una película dentro de una radio es porque realmente el poder de la palabra y del sonido, aparte de ser pues eso, muy poderoso, peligroso, depende de cómo se use, también es muy evocador. O sea, realmente estamos hablando de que los personajes vuelven de alguna forma al pasado por el sonido, a destapar ciertos recuerdos traumáticos del 94, del genocidio de Ruanda, y por lo tanto pues nos encajaba muy bien que transcurriera todo en una radio. Y la idea pues eso, pues fue llevarlo a Ruanda, sobre todo porque Ruanda es una especie de paradigma, ¿no? de ejemplo de hasta dónde puede ser capaz de llegar el ser humano, ¿no? A nivel de barbarie, pero también a nivel de reconciliación. O sea, la Ruanda de hoy en día realmente ha hecho un esfuerzo y un trabajo muy importante en ese sentido, y la película quería que de alguna forma nos concienciara, pero también nos hiciera pensar que otras formas son posibles de convivir y que la reconciliación es posible y que hay maneras de frenar como esta rueda del odio que parece que sea imposible de frenar, ¿no? En algunos conflictos. I know who you are. El cine en la SER con Pepa Blanes. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel. Hasta ahí había que dejar. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, muy bien. Lo de las bistecs es por si vuelven, invocarlas, sí, ¿no? ojalá volvieran, las echo mucho de menos. Estaría muy bien. Bueno, tiene una relación. Hemos puesto esta canción porque vamos a hablar de arte. De arte contemporáneo. Exactamente, veníamos hablando de arqueología, de vender tumbas etruscas con la película de Alice, pues ahora vamos con una serie que habla de esnobismo, de corrección política en torno a un museo que podría ser el Reina Sofía. Es Bellas Artes, la nueva comedia de Gastón Duprat y Mariano Con, escrita por Andrés Duprat, que ya se puede ver al completo en Movistar Plus. Sí, los argentinos Mariano Con y Gastón Duprat estrenan su nueva serie que comparte el tono irreverente y provocador de las anteriores. Han hecho El encargado y Nada. En ella, Óscar Martínez interpreta a un prestigioso pero engreído historiador del arte, gestor cultural, que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid. Allí, en medio de la fauna más insólita del mundo del arte, tendrá que hacer frente a los problemas gremiales, presiones políticas y todo tipo de situaciones. Cualquiera de ellas es mejor candidata, porque encarnan todos los lugares comunes de la corrección política. Yo, en cambio, soy el peor, porque soy viejo, soy hombre, soy blanco, de ascendencia europea y heterosexual. Conclusión, cualquiera de ellas sería una elección menos arriesgada
y más conservadora. Bueno, Andrés Duprat es uno de los guionistas de la serie, es además director del Museo Nacional de Bellas Artes, por lo que conoce de primera mano el mundo del arte y tiene un talento especial además para reírse de las debilidades de los personajes. Mariano Cohn contaba en la rueda de prensa de presentación de la serie que el cinismo y la hipérbole son la mejor manera de acercarse al arte. Primero tiene el tono de las cosas que veníamos trabajando, de toda nuestra obra, tiene una primera aproximación al mundo del arte también para los que nunca se interesaron o muy pocas veces fueron a un museo. Entonces la serie plantea una muy buena introducción y de manera no solemne, ¿no? O sea, descontracturada y también irreverente por momentos o un poco irrespetuosa, un poco jocosa y también con un poco de mala hostia, como le dicen acá, pero me parece que es la manera ideal para atacar el tema. Bueno, Aisha Villagrán, José Sacristán o Ángela Molina forman parte de un elenco muy coral de personajes secundarios en una serie de 6 capítulos cortos, cuya segunda temporada ya está en marcha. Así es como ellos se plantean las series, concisas, pero con tiempo suficiente para desarrollar las historias. Estamos a imprimirles cierta mirada autoral a las series, que en general las series están muy pasteurizadas hoy en día, ¿no? Las series se piensan como en un Excel. Hay un momento para el diálogo, un momento donde tiene que suceder el cliffhanger y no sé qué otra cosa. Bueno, entonces están como diseñadas en un Excel. Nosotros vamos en otra dirección, intentamos imprimirles ese sello autoral y también el tiempo tiene que ver con eso. Nuestro tiempo máximo tolerable para ver una serie, tampoco somos grandes consumidores de series, pero son los 30 minutos. Y yo se lo agradezco, lo de los 30 minutos. Bueno, los creadores vuelven a contar con Óscar Martínez para uno de sus proyectos, después de protagonizar sus películas El Ciudadano Ilustre y Competencia Oficial, una colaboración que el actor ya siente como natural y que le permite estar involucrado desde el inicio del proyecto y decir lo que nadie se atrevería a través de su personaje. Tenemos mucha complicidad en los asuntos, en el tratamiento de los asuntos, en cierta mala leche, cierta mirada cítrica, cáustica, desacralizadora de muchas cosas, y entonces uno hasta está expresando en algunos casos instancias muy personales cuando hace estos personajes. Bueno, pues hay que decir que en esa rueda de prensa lo vamos a contar todo. No hablaron de la situación argentina, más bien como que no les parecía mal lo de Milei. O sea, una pregunta, ¿no, Dani? La última. Sí, una pregunta que ellos previamente dijeron que no querían hablar de la situación política. Fueron un poco tibios, dijeron que la situación del cine en Argentina ya estaba bastante tocada antes de que llegara Milei. Antes de que Milei cerrara el Instituto Nacional del Cine. No lo dijeron en San Sebastián cuando estuvieron por Nada, que era serie de Disney Plus, la del crítico gastronómico. También hablamos con ellos y también decían un poco lo mismo, que esto es un problema que arrastraba y que las películas se tienen que levantar sin casi apoyo gubernamental. Neoliberalismo, efectivamente. Bueno, pues a mí, fíjate, que me gusta el humor que tienen. Hay escenas y momentos que me encantan. Me pasa con todas sus pelis, me pasa con Competencia Oficial. Ellos ya hablaron del arte, creo que era Bellas Artes, se llamaba, o no sé qué, de un museo. El Ciudadano Ilustre era un escritor. Mi obra maestra, ¿no? El Ciudadano Ilustre era un escritor, Competencia Oficial era cine. Me gusta, tienen momentos brillantes, me gusta mucho esa crítica, pero se me suelen hacer bola. Llega un momento que como que las historias siempre renquean un poco más. Y claro, en formato serie, para mí es cuando ahí me cuesta más. Sí, es más irregular el humor. Yo con Competencia Oficial me lo pasé muy bien. Es verdad que es peli, eran Penélope 2 horas. Cruz quemando una palma de oro, claro, triturando una palma de oro. Es que esa mala leche a mí me gusta mucho, esa mala leche. Aquí es verdad que se va alargando, tiene situaciones maravillosas y se generan, ¿no?, por el propio entorno situaciones muy cómicas, muy disparatadas, desde pues eso, y más hablando de arte moderno contemporáneo con un director que no le interesa absolutamente casi muchas de esas exposiciones, o considera un fraude ese tipo de artistas que venden cosas que realmente él no considera arte. O sea, esa tensión sí que me gusta, como está. Luego también la propia gestión interna de un museo, creo que está relativamente bien hecha humor en ese sentido, pero es cierto que la veo un pelín por debajo. Mira, El Encargado no la he visto, es de las que tengo siempre pendiente, pero Nada a mí me gusta bastante.
porque había algo tierno en ese crítico gastronómico gruñón, mayor, un poco una persona incapacitada casi para vivir sin una asistenta, y cómo contaba también el mundillo de la gastronomía y del postureo gastronómico, y aquí creo que está un poco por debajo de sus dos anteriores proyectos. Sí, yo también lo creo. A mí se me hace un poco larga también. Los personajes, incluso los personajes secundarios, José Sacristán, que está maravilloso, me parecen incluso un poco estereotipados. Es como cogen a personas o comportamientos que todo el mundo definimos como dentro de la historia del arte, el gorrón, el sindicalista, tal, y creo que no están muy bien resueltos, pero bueno, es verdad que la gestión interna a mí también es una de las cosas que más me gusta ver. Bueno, pues vamos a seguir. Todavía no tiene fecha de estreno, pero ya sabemos bastantes cosas de la próxima comedia de Movistar. Es La vida breve, el último proyecto de Cristóbal Garrido y Alfonso Valor, en la que veremos a Javier Gutiérrez... Adolfo, siempre lo digo mal. Adolfo, te queremos en el fondo. Javier Gutiérrez y Leonor Walding son los protagonistas. Estarán en la corte de Luis I, que fue el rey más breve de nuestra historia. Y José, pues se fue al rodaje. En la Cartuja de Talamanca del Jarama, una pequeña localidad situada a 50 kilómetros de Madrid, la familia de Felipe V posa para un retrato real. Carlos, Ali, entre vosotros, hablando entre vosotras, vida, ahí y al cuadro. Son los últimos días de rodaje de La vida breve, la nueva comedia de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Y entonces en ese cuadro confluye un momento vital de los cuatro protagonistas en los que Luis traiciona al padre, Luisa por fin se hace cargo de que va a ser la reina, y Felipe V que asume que nunca se va a curar y que va a estar loco para los restos de su vida. Entonces esto es un poco el final que es lo que acabáis de ver. Es como el retrato familiar y así acaba el episodio. La serie cuenta la historia de Luis I de España, el primer Borbón nacido aquí, apodado el liberal, el bien amado, pero sobre todo el breve. Hay mucha documentación, pero hay muy poco oficial de Luis. Con 17 años asumió el trono y 7 meses después falleció de viruela. Que intentó reducir los presupuestos de la corona. Eso sí que nos consta que intentó hacerlo. También nos consta que Farnesio, su madrastra, se lo tumbó. Sí, con Felipe V hay mucho escrito, entonces ahí teníamos mucha ventaja. Felipe V hay innumerables biografías, historiadores españoles, extranjeros, lo han tratado porque es un rey muy goloso, quiero decir. Estaba loco, abdicó, que nunca había pasado, es el primer Borbón que reina en España, había muchísimo escrito sobre Felipe. Y en todas las biografías hay un capítulo o menos que está dedicado a Luis. Los creadores, autores de películas como Lo dejo cuando quiera, Cuerpo de élite o Amor de madre, y series como Días mejores y Reyes de la noche... Esto de los marrones me lo deja a mí, es increíble. Es que hablas muy bien. Regresan a Movistar con esta comedia de época tras la cancelación de la ficción de José María García. Nos quedamos con la espinita. Una vez que se nos pasó el cabreo, dijimos, y teníamos esa ventana abierta porque ellos mismos nos pedían, tanto a nosotros como a Z Studios, oye, aquí tenéis vuestra casa, venid a hacer algo nuevo. Una vez que ya se nos pasó el duelo y lo pasamos con Días mejores, ese duelo, pues ahí ya volvimos a llamar a la puerta. Ellos también habían una llamado miniserie de 6 capítulos que han rodado durante 2 meses con la dirección del propio Adolfo Valor y del argentino Diego Núñez Irigoyen, uno de los realizadores de División Palermo. Nos han dejado hacer una comedia de duración de comedia con un presupuesto de drama, que esto es una cosa que creo que es la primera vez que pasa en España, que a una comedia se le da un presupuesto de drama. Gracias. En La vida breve hay 4 personajes protagonistas. Felipe V, monarca nacido en Versalles, el primer Borbón que reinó en España en 2 ocasiones, hasta que abdicó y después de la repentina muerte de su hijo. Teníamos claro a Javier, queríamos Javier Gutiérrez sí o sí, nos habíamos quedado con la espinita de seguir currando con él en Reyes de la Noche, por lo cual aquí fue fue la primera persona que le pasamos el guión para, o sea, y evidentemente es que hay pocos actores que te puedan hacer, o sea, que puedan bailar de la comedia al drama, y aparte tiene un personaje muy complicado porque es un señor que está absolutamente enajenado. Entonces, el personaje real se creía una rana, para que os hagáis una idea. Javier Gutiérrez con pelucón, traje y camisa de chorreras. Era un obseso sexual, de hecho se dice que a su primera mujer, a la saboyana, la mató casi a polvos.
Entonces, conjugar esa obsesión compulsiva por el sexo con el drama de ser creyente, con el drama de ser creyente, ir a misa y sentirse no a diario, fatal casi cada 2 horas, pues te colocan en otro lugar. En otro lugar lo veremos. Me miras a mí por lo del cochinillo, ¿no? No sabemos si como el Napoleón de Ridley Scott. Bueno, las escenas de sexo tienen algo de cochinillo cuando estás feliz. Tiene algún fogonazo contemporáneo, ¿no? Nosotros también nos hemos permitido ciertas licencias que pueden acercar más al espectador y no sé si van a mover a la risa, pero por lo menos van a sorprender. Lo hemos intentado. Hemos tenido cierta libertad a la hora de crear y de interpretar. Yo creo que la Farnesio era muy brillante y le caía bastante mal a todo el mundo, y eso te distancia mucho de todo el mundo también. Para Isabel de Farnesio, aristócrata italiana, la segunda esposa de Felipe V, han elegido a Leonor Watling. Intentar agradar, que no es el caso de la Farnesio, o decir, vale, ¿no os voy a caer bien? Vale, vosotros a mí menos. Y dentro del estrecho margen de movimiento que tenía una mujer. La tarea más difícil fue encontrar al joven Luis I, el futuro rey adolescente, con ese padre depresivo, una madrastra maquinando en las sombras y una esposa loca. Y a Carlos lo descubrimos y ha sido como Carlos nos Sol. ha tocado el euromillón con Carlos Sol, porque era un personaje muy difícil, increíblemente difícil. Yo creo que el más difícil de todos, porque tiene un reto que a nosotros nos hace mucha gracia, que es el cretino patético, el que se cree que es más listo de lo que es, más guapo de lo que es en realidad, y luego en el fondo es como un perdedor muy tierno. El malagueño Carlos Scholz asume esta misión. Simplemente un chaval de 17 años, una chavala de 15, que ahora mismo le diga, oye, vas a ser rey. Por más que se haya criado en la familia real, no le ha dado tiempo a aprender cómo llevar un país, ¿no? O sea, ni a cómo mantener relaciones sexuales, ni a cómo llevar la política, ni a cómo llevar una guerra. Todas estas cosas no le da tiempo a aprender. Y para Luisa Isabel de Orleans, la princesa francesa que escandalizó a la corte, tiraron de agenda. A Alicia la conocíamos de Días Mejores y ya nos encantaba porque creemos que tiene la energía, que es la típica palabra de actor que odio y lo voy a decir aquí ahora. Tenía la energía del personaje. Alicia Armenteros interpreta a esa joven indomable en un mundo donde no encontraba su sitio. Yo es verdad que cuando me puse a leer la biografía de ella, al final en la historia las mujeres... pues todas las mujeres que se salían de la norma ya eran pues las locas, las desviadas de todo, ya eran como apartadas de la sociedad. Entonces, claro, yo sabía que había ahí un trabajo de investigación importante como para también, porque todo lo que te pueden contar pues en un resumen es pues que estaba loca, que corría desnuda por los jardines, que no tenía necesidad de protocolo, que eructaba por ahí. Y luego, claro, lees su historia, entiendes sus circunstancias. Y fue muy guay porque al final fue un proceso en el que vas humanizando al personaje y entendiendo lo que hace. No quiere decir que justifiques todo lo que hace, pero sí que lo entiendes. La historia se presta a la comedia y esconde un drama, y aunque resulte lejana el siglo XVIII, hay temas universales que no pasan de moda, dicen los creadores. La sorpresa fue cuando empezamos a leer que conectamos, aunque parezca mentira, a nivel personal muy fuerte con la historia. De repente había temas que nos interesaban muchísimo. Hablamos de padres e hijos, hablamos de una historia de amor que sale mal, pero de una historia que se convierte en una historia de amistad. Hablamos de un montón de cosas que de repente, sin comerlo ni beberlo, nos hizo ponernos a escribir de una forma súper natural, o sea, y siento que es en algunos aspectos es de lo más personal que hemos llegado a escribir nunca. Como buena serie de época, en la vida breve hay pelucones, trajes despampanantes, corsés bien ajustados. Pues primero me maquillan, me recogen el pelo, me visto y me ponen la peluca. Me visto, lo he dicho así como si no costara nada, pero me visto implica tirar del corsé y recolocar las vísceras. El vestuario y las localizaciones colocan a los actores en otro lugar. El atuendo, el vestuario, la peluquería.
El rodar en patrimonio, que te coloca en otro lugar. Ese es otro de los puntos clave, la ambientación. Gracias a un acuerdo con Patrimonio Nacional, el rodaje ha tenido lugar en espacios como el Palacio y los Jardines de la Quinta del Duque, el Palacio Real y los Jardines de Aranjuez o la Granja de San Ildefonso. Entonces no hay nada más serio que gente con pelucas, gente muy distinguida, reyes en palacios, para que lo otro funcionase a nivel de comedia y a nivel divertido, lo otro tiene que funcionar igual. Si hubiese sido cartón piedra, disfraces Paco, pelucas Paco, que era lo que siempre decíamos, entonces todo lo demás se cae. O sea, para mí lo que me hace muchísima gracia es ver un cuadro que pueda parecer de un drama de época y de una película británica de Merchant Ivory, y en medio de esto alguien dice un disparate porque estamos en España del siglo XVIII. Z Studios produce este proyecto que estrenará próximamente Movistar, ya está en proceso de montaje, una comedia de reyes, reinas y príncipes a la española, muy alejada de la solemnidad de The Crown. Hacer sufrir a los ricos a mí es una cosa que me gusta mucho en general. Cristóbal siempre le hace ilusión esto. Yo creo que es que cuando cuentas a un monarca español, no está tan lejos del españolito. Quiero decir, The Crown, nosotros, si alguien quiere hacer The Crown a la española, yo creo que no nos va a salir bien. Cuando escribimos de reyes españoles, pues escribimos de españoles que resulta que son reyes. Y entonces ahí viene toda la miseria. Y que veníamos de los Austrias, que los pobres estaban ya muy para allá, y de repente nos traemos a otro que estaba peor todavía. Entonces, claro, es que no hemos dado todavía con uno bueno. Y aquí me callo, porque ya llega la cancelación antes del estreno. Y a Movistar le funcionó muy bien Poquita Fe, que ganó el Feroz a Mejor Comedia. De hecho, ya están trabajando en una segunda temporada. También hace unos meses se estrenó El Otro Lado, la última serie de Berto Romero. Y hace unas semanas hablábamos con Carlos Areces de Muertos S.L., la serie de los hermanos Caballero. Ahora, como vemos, tienen más comedias en danza, Bellas Artes y la nueva de Cristóbal y Adolfo. Y también la de Diego. Y también la de Diego San José. Celeste. O sea que tienen muchas comedias preparadas. No sé si está la plataforma muy centrada en la comedia, no sé si se han querido, no sé si es una apuesta segura porque es lo que más funciona en nuestro país. ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que deben tener datos, ¿no? Y que le está funcionando, y luego también creo que están teniendo ojo para los creadores y los guionistas, que en este caso, es verdad, al César lo que es de César, están poniendo a los guionistas y a los creadores en primer plano, ¿no? Son la comedia de Adolfo y Cristóbal, la de Diego, la de Gastón Duprat y Mariano Con, la de los hermanos Caballero. O sea, que creo que es interesante también todo ese ejercicio que están haciendo por a los autores de comedia, que muchas veces está muy difuminado la autoría, colocarlos. Y creo que están teniendo buen olfato a la hora de coger comedias, ir estrenándolas, que le están deben tener, lo que decía, datos que nosotros no sabemos de visionados, porque realmente creo que están componiendo un mapa muy muy variado de comedia, porque imagínate la distancia que hay entre Una Poquita Fe y lo que va a ser La Vida Breve, o entre el Bellas Artes, ¿no? y Muertos S.L. Creo que hay una diferencia y creo que abarcan muchos públicos, pero sí que están siendo un poco la casa de una comedia, vamos a decir, de autor española, o con al menos con muchos rasgos reconocibles de sus creadores. Entonces a mí eso sí que me parece muy muy interesante, y que otras plataformas no están haciendo, y creo que lo está haciendo muy bien. Sí, también es curioso porque quizá la que menos pega a priori en lo que ha creado Movistar, porque Movistar ha ido dando bandazos también, o sea, ha apostado por unas series de autor, luego ha hecho cosas un poquito más comerciales, ahora vuelve otra vez a la autoría pero sin renunciar, y quizá la que bueno, pues es significativa, ¿no? Que fichara a los hermanos Caballero, que tenían una trayectoria muy concreta, que habían salido a Netflix para otra cosa concreta, y que hagan esta serie, pues es significativo, ¿no? Porque Berto pues es una imagen de la casa, ha hecho todas sus comedias, pero también le han permitido hacer esta, que es mucho más oscura, que a veces juega con el terror, ¿no? Y luego pues la de Diego San José pinta muy bien también, y es una locura, ¿no? Y hacía tiempo que no trabajaba en Movistar. No lo sé, es curioso. A mí también me gustaría destacar, que es verdad que es otra plataforma, pero la de Borja Coveaga en Amazon, porque hablábamos, creo que hace 2 semanas, ¿no?
la escasa ficción sobre la Casa Real, y bueno, esta habla de una infanta, ¿no? De una infanta... La de Cristóbal es los primeros Borbones. Drogada, exactamente. Los primeros Borbones. Pero los Borbones muertos es más fácil. Pues, con los Borbones muertos es más fácil meterse. Una anécdota muy, muy rápida, porque claro, a Cristóbal y Adolfo todos sabemos, ¿no?, que cancelaron Reyes de la Noche y no hubo segunda temporada, y había relación con Movistar, pero bueno, había un poco de dolor, nos decían. Pues dice que cómo viviremos con las plataformas en esta locura, el caos de evitar que haya denuncias, o como luego sale internacionalmente, que también han tenido que rellenar un Excel de esta serie, de La vida breve, diciendo que Luis I era, ¿no?, y Felipe V creo que era, están muertos, y de que todos los personajes, que es la Isabel de Farnesio, que están todos muertos los personajes de esta serie, para evitar cualquier problema legal. Claro, para que no se ofendan. Claro, o sea, eso es tremendo. O sea, no se la pueden cancelar, pero para evitar cualquier cosa. Es tremendo. No, bueno, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Creo que Movistar está desarrollando una estrategia muy pensada, muy meditada y, desde mi punto de vista, acertada en cuanto a comedias. No solo apostando por guionistas y creadores con cierto renombre o con mucho renombre dentro del género, sino también con actores que llevan pues la comedia por delante, ¿no?, como Carlos Areces o cualquiera de los que participan en Muertos S.L., que son nombres muy conocidos. Entonces, bueno, a mí también me chirría una comedia de Los Caballero aquí, pero bueno, considero que ellos también están como abriendo el abanico para poder llegar a todos los públicos, y creo que hoy en día, pues en España es la plataforma que mejores y más diversas comedias tiene. Vamos a pasar de una plataforma a otra, porque hablábamos de Movistar, pero también en Filmin hay comedias, no españolas, pero las hay. Hace unos días se estrenaba Bajo Control, que es una comedia política sobre la diplomacia. Sí, es una de las últimas sensaciones francesas, a medio camino entre VIP y Parlement, una comedia creada por el guionista belga Charlie Delwart y dirigida por Edouard Ledac, con una mirada satírica de la política exterior del país galo. Está protagonizada por Lea Drucker y la trama sigue a Marie Tessier, una experimentada directora de una ONG humanitaria que es nombrada inesperadamente ministra de Asuntos Exteriores, con tan mala suerte que tiene que afrontar una crisis internacional justo cuando llega al cargo, cuando varios ciudadanos europeos son secuestrados en el Sahel por un grupo terrorista. También tiene fama de no rendirse nunca. Esa tenacidad molesta a algunos. Bueno, eso... Yo creo en los actos, nada más. Y no habrías dicho eso de un hombre, habrías dicho que tiene carácter. La protagonista tiene que afrontar obligatoriamente una transición desde esa inmediatez de su anterior trabajo a la pausada y ardua burocracia diplomática, además de calmar sus convicciones ideológicas y el eterno trabajo de enfrentarse pues a un entorno lleno de señoros. Pepa. Exactamente, muchos señoros en Bruselas, muchos señoros en cualquier parte. A mí me parece brillante la primera escena en la que la burocracia incluso llega a los terroristas en el Sahel. Que no pueden llamar a la embajada. Esa me parece brillante. Y luego la serie quizá me gusta, pero quizá tengo que ver un poco más porque el tono me desequilibra un poco el tono. Os puedo decir cuál es mi nueva obsesión, Mi bebé Reno. O sea, os voy a decir esto, ¿vale? Creo que se llama así, pero es una serie de Netflix, es una comedia, pero de estas británicas súper oscura e incómoda. Creo que la vamos a tener que ver y vamos a charlar de ella. Venga, porque tenemos mucha plancha de aquí a acá. Pues os voy a poner Mi bebé Reno, a ver qué tal. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de una serie más. Se está rodando ahora mismo en Bruselas. Allí ha entrado en ese rodaje nuestra corresponsal Beatriz Ríos. Ha podido colarse en el rodaje de la serie Parliament, que os acordáis nos traía a ese Íñigo Errejón belga. Cada 4 meses, los presidentes y primeros ministros de los 27 países de la Unión Europea se dan cita en una sala del edificio Europa en la Rue de la Loi, en Bruselas. Normalmente esa sala suena así. Bueno, suena así en los minutos previos a que empiece la reunión, porque esa sala rara vez es accesible a cualquiera que no sea jefe de Estado o de Gobierno. Pero estas últimas semanas ha habido una excepción. Silencio. Se rueda. La sala ha acogido el rodaje de Parliament, una serie que narra las aventuras de Sami, un asistente recién llegado al Parlamento Europeo que aprende a navegar la toma de decisiones en la UE. Alors, 4e saison de Parlement, Sami arrive au Conseil.
qui est un peu le boss final des institutions européennes. En la cuarta temporada de Parliament, Sami llega al Consejo, que es de alguna manera la última pantalla de las instituciones europeas, nos explica Xavier Lacaille, protagonista de la serie. Sami pasará buena parte de la temporada tratando de conseguir la acreditación adecuada para llegar a esa habitación. Donde normalmente se agolpan los asesores de los líderes, hay cámaras, luces y trailers. Donde los líderes se reúnen en los márgenes de la cumbre, maquillaje y vestuario. De hecho, es la primera vez que se graba ficción en esa sala. Effectivement dans la grande salle du Conseil, et c'est dingue, d'autant plus qu'on fait une scène qui est un peu une scène d'action, un peu, enfin, nulle. Acabamos de grabar una escena en la gran sala del Consejo y es muy loco. Todavía más porque es una escena de acción con movimiento, grotesca, dice Xavier, que añade que es maravilloso poder grabar comedia donde normalmente solo se habla de cosas serias. Il est hyper intéressant de créer de la comédie et du burlesque parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est des endroits très sérieux dans lesquels il y a des enjeux très Xavier, sérieux. que estudió Derecho y conoce bien el funcionamiento de la Unión Europea, dice que casi ha tenido que desaprender lo que sabía para interpretar a Sami, pero también que agradece poder filmar en escenarios reales, desde el hemiciclo en Estrasburgo hasta esta sala, Le travail d'acteur et en tout cas nous immerge porque grabar en decorados reales nos facilita el trabajo y nos sumerge más en esta realidad. Habrá que esperar a la cuarta temporada de la serie para saber cómo se las apaña Sami en el Consejo Europeo. Oui, merci. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.